Hola amigos y bienvenidos a Autosanación. Este es el primer programa del año 2019 y vamos a empezar hablando sobre otro síntoma muy interesante que sería el apéndice. En concreto, cuando tenemos un dolor de apendicitis, esa inflamación del apéndice que en algunos casos pues, hay que ir a urgencias e incluso operar. ¿Cuál puede ser el sentido emocional? ¿Cuál puede ser esa situación de estrés, ese drama que puede estar detrás de un ataque de apendicitis? Pues vamos a verlo detenidamente. En el reino animal, por ejemplo, el apéndice es un órgano que es bastante útil. Y la finalidad del apéndice es hacer como una especie de pequeño almacén o pequeña reserva. Os explico. El apéndice se sitúa en la parte final del intestino grueso, más o menos a la altura de la ingle. En la parte de la curvatura del intestino hay como un pequeño saliente, es como una especie de saquito, ¿de acuerdo? Que en el ser humano parece, o la medicina dice que no tiene ningún sentido tenerlo. Es como una parte de nuestro cuerpo que a medida que ha ido pasando la evolución, a medida que han ido pasando las generaciones y los siglos, es como que ya se ha quedado sin utilidad, por así decirlo. No tiene un fin útil el apéndice. Pero como os digo, en la biología, en los animales, sí que funciona y hay algunas especies que a día de hoy siguen utilizando su apéndice, ese saquito, como os digo, como pequeña reserva, como pequeño almacén. En caso de que ese animal sufra de hambrunas, pues entonces el cuerpo echaría mano de ese pequeño almacén de esas reservas. Así es que el significado emocional inconsciente, cuando sufrimos de una inflamación en nuestro apéndice, es porque hemos vivido una situación en la cual nosotros pensamos o sentimos que nos han quitado algo, hemos perdido algo, contábamos con, por ejemplo, una cantidad de dinero y al final ese dinero no ha llegado, como si se atacara a nuestras reservas, ¿de acuerdo? Entonces el apéndice se puede inflamar fruto casi siempre de nuestro rencor. Daros cuenta que casi siempre una inflamación es igual a ira. La emoción que hay detrás de una inflamación, de cualquier inflamación, es rabia, ira. Y os voy a poner un ejemplo que os va a servir de guía. Bien, este ejemplo, como os digo, es de una amiga que me llamó porque estaba preocupada porque había ido a urgencias, porque tenía un dolor en su ingle y le habían dicho que tenía el apéndice inflamado y que si continuaba así en un par de días es posible que incluso tuvieran que operarla. Entonces las preguntas que yo le hice fueron muy directas. Le expliqué la función del apéndice, le dije que es como, a nivel inconsciente, es como un pequeño almacén, como una pequeña reserva, y que cuando se inflama es porque nuestro cuerpo, de alguna manera, nos está dando una solución, y la inflamación lo que hace es hacer ese almacén más grande. Es como si simbólicamente, con esa inflamación, se fuera a hacer nuestro almacén, ese pequeño saquito, un poco más grande para dar mayor capacidad para poder tener más reservas. Entonces le dije, seguramente esto será algo que te han podido quitar o que has perdido o contabas con algún dinero o con alguna posesión, algo o un ofrecimiento de trabajo, cualquier historia. Y enseguida identificó el conflicto. Se dio cuenta que unos días antes de tener esa inflamación en su apéndice, le dieron una mala noticia en su banco, el director de su banco. Ella esperaba unas devoluciones en cuanto a su préstamo, su hipoteca. Entonces su abogado personal pues dijo que el banco le devolvería cierto capital. Entonces le propuso más o menos un capital en concreto, una cantidad de dinero con la cual su abogado pensaba que ella recuperaría del banco. Al final esa cantidad fue mucho menor de lo que ella esperaba, con lo cual realmente no perdió un dinero, pero sí que ella contaba con más capital, con más dinero
del que al final recibió. Y eso lo vivió, lo sintió como una pérdida y además con mucha rabia hacia su abogado, porque al final fue quien le dio esta mala noticia. Después de prometerle cierto capital, al final los resultados fueron que iba a recibir menos de la mitad del dinero que le había prometido. Esto repercutió en su cuerpo a nivel de una inflamación en su apéndice, como os digo. Bueno, pues fue tomar conciencia de esta historia y el final del caso ya os lo podéis imaginar. Se le redujo totalmente la inflamación y no fue necesario que la operaran. Este es un pequeño ejemplo que os puede servir si en algún momento pues, se os inflama el apéndice y estáis en situación de tener que operaros, pues que sepáis, para empezar, como siempre, seguir el consejo del médico. Por supuesto, si hay que operar, se opera y punto. Pero en otros casos, como os digo, depende de la sintomatología. Si simplemente es una molestia porque está levemente inflamado, pues entonces sí que se puede investigar cuál ha sido ese conflicto que ha podido generar esa inflamación en nuestro apéndice. Y nada más, espero que os haya resultado interesante este síntoma. Como siempre, ya sabéis que me gusta ver vuestros comentarios. Si queréis que hable de algún síntoma en concreto, también lo podéis dejar por escrito debajo de este vídeo. No olvidéis activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los últimos vídeos que vaya subiendo. Y por mi parte, nada más. Gracias y, como siempre, hasta la próxima.